Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando y estudiando la carta escrita, ¿verdad?, por Lucas. En realidad es una historia maravillosa, Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 23 y hoy de una manera muy especial queremos subrayar este versículo 25. Aquí nos habla y nos dice que Pablo escribe una carta en estos términos, ¿verdad? Escribió una carta en estos términos. Directamente se está refiriendo aquí a las autoridades, porque Pablo será trasladado a Cesarea. Escribió una carta en estos términos que pedía a Claudio Lisias saludos, le dice entonces, le están enviando desde Jerusalén, de Jerusalén a Cesarea Marítima, al excelentísimo procurador Félix. Cuando este hombre fue apresado por los judíos y estaba a punto de ser linchado, fui con la tropa y lo rescaté, sabiendo que era romano. Queriendo conocer por cuál motivo lo acusaban, lo presenté ante el Sanedrín. Encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero no había ninguna acusación que merecería la muerte o la cárcel. Luego se me informó que había una conspiración contra él y enseguida te lo he mandado informando a sus acusadores que presenten ante ti las acusaciones contra él. Bueno, entonces esta carta en realidad no es que escribe Pablo, sino que esta carta está escribiendo el soldado, el comisario, el que está aquí al frente de la prisión donde está Pablo. El prisionero Pablo me llamó y me pidió que te trajera a este muchacho. Es decir, cuando aquí este procurador del tribuno, también le llaman así, se entera de que hay una conspiración contra Pablo, él mismo se dan cuenta que lo escribe en esta carta que le envía a Félix, dice Claudio Lisias, es el que escribe entonces aquí esta carta, es Claudio. No digas a nadie que me has comunicado estas cosas. Todo era entonces medio y en su hueca y una vejina lleva por no que como hay vejina la cabara y tía lleva. Sobre todo se dieron cuenta que los judíos, aquí en el versículo 12, comenzaba diciendo al día siguiente los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Es decir, que ellos tienen en este caso toda una determinación, tienen un compromiso que realizan. Eran más de 40 los que hicieron el compromiso
en esta conspiración. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, aquí toda la decisión de estos hombres que quieren matar a Pablo, se han conspirado contra él, lo presentan, incluso lo llevan a la cárcel, pero también para Pablo era una manera de resguardarse contra estos que querían lincharlo, querían matarlo. Cuando encontramos en el capítulo 23, luego llamó a 2 centuriones y les dijo, preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea a eso de las 9 de la noche. Se dan cuenta que parece bastante peligroso, 470 soldados que tienen que acompañar a Pablo. De cierta manera, también el autor sagrado, Lucas, aquí quiere mostrarnos la magnitud, o mejor dicho, la peligrosidad de lo que significa el evangelio que está predicando Pablo. Porque esto quiere decir que a la cara y entero todo esto le están persiguiendo, todo esto no quieren saber nada de Jesucristo. En el fondo, es decir, el fenómeno del cumplimiento de las promesas de Dios, mal entendidas, porque los judíos entonces no están entendiendo, entienden mal, no quieren comprender, se encierran a la posibilidad de la gracia de Dios. Y entonces por eso nos habla de esta gran magnitud, porque incluso ellos quieren matar a Pablo. Pero esta es una forma como Claudio Lisias también, guiado ciertamente por la fuerza del Espíritu, le está salvando a Pablo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe entrevistas. Hoy estamos recibiendo y estamos conversando con los miembros de Ñande Yarañe, ¿verdad? De la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Pero ellos nos traen también una linda invitación en esta oportunidad. Así que queremos escuchar, Oscar, qué es lo que están organizando para este mes próximo, en este mes de noviembre. Estamos organizando, padre, el 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. ¿Dónde va a ser eso, Oscar? Va a ser en el local del Comité Olímpico Paraguayo, que se encuentra en la ciudad de Luque, ¿verdad? Y bueno, va a ser los días viernes 15 de noviembre y sábado 16 de noviembre. Veo aquí en la invitación, ¿verdad?, que ustedes tienen ese viernes 15 de noviembre, que comenzarían a las 18 horas, ¿verdad? 18 o sea, sí. A las 6 de la tarde, 18 horas, hasta las 22. Así mismo. Y luego el sábado veo también que es sábado de noviembre, el 16, desde las 6 de la mañana. Hoy vemos tempranito entonces la gente, sí. Hasta las 18. Ahora, este lugar donde ustedes se van a reunir, que me dijiste que es, ¿dónde es? Me dijiste en el comité. Local Arenas se llama, Local Arenas. Local Arenas. Del Comité Olímpico Paraguayo. Del comité. ¿Y qué es? ¿Es un
Un polideportivo. Un polideportivo, El polideportivo. sí, así ¿Y donde qué se- capacidad tiene ese Para polideportivo? 4.000 personas. 4.000 personas. Sí. ¿Y ustedes estaban pensando entonces llevar 4.000 personas Normalmente, o incluso más? este es el número 24, padre, el número de encuentro Sí. 24. Y en la mayoría de las veces siempre hay entre 3.000 y 5.000 personas más o menos las que asisten a este O encuentro. sea que hay muchos devotos de la Divina Hay Misericordia. muchos, entonces. padre, hay muchos, hay muchos. Ya. Sí. Entonces se reúnen. Y ahora, a ver un poquitito, vos explicarme un poco cuáles son un poco los temas, quiénes van a estar presentes, cómo se desarrolla, por ejemplo, ese viernes, qué es lo que estarán haciendo, porque de las 6 de la tarde hasta las 10, entonces serían 4 horas, ¿verdad? Así es, sí, ese padre. viernes, para comenzar. Sí, para iniciar va a ser la apertura ese viernes. Vamos a tener una misa, vamos a tener una charla. ¿Quién va a estar? ¿El cardenal, algún obispo, algún sacerdote? Va a estar el padre Marcos Duda, que es nuestro asesor nacional del apostolado de la Divina Misericordia. Entiendo. Y también va a estar el monseñor Meyer, que es también de la ciudad de Luque, ya que este evento, cada año, este evento de encuentro nacional tiene un grupo encargado o una ciudad encargada. Ah, entiendo. El año entiendo. pasado, por ejemplo, se hizo en San Ignacio Misiones y el grupo de San Ignacio estuvo a cargo. El anterior fue en Villarrica, el grupo de Villarrica a O cargo sea que van pasando también por Claro. diversos lugares. diversos lugares Ya. del país. Sí. Y por supuesto que la asociación en general también apoyamos todos el encuentro, pero la parte más fuerte, digamos, que lleva la gente que es local. Sí. En este caso, Luque es local. Ya. Y ellas... Y por eso le invitaron al párroco de Luque, Claro, el Entonces, monseñor, como para que el esté. monseñor, Uno de los párrocos de a la uno de los párrocos. el claro. monseñor Meyer, que está apoyando totalmente con las chicas luqueñas, fuertísimo. Sí. Están trabajando, ellas ya cubrieron todo lo que es, porque es un gasto enorme realmente todo esto, ¿verdad? Ellos ya cubrieron lo que es el gasto del local y ya están prácticamente cerrando lo que es el desayuno y el almuerzo, que es gratuito, del día viernes. O sea que Es yo puedo ir viernes, para sábado. el desayuno nomás, por ejemplo. Claro, y va a tener gratis allí su vasito de cocido, Ah, sí. café con pan o Y galletas. justo a mí me gusta el chocolate. Ah, bueno, vamos a llevar especial para usted. Está Sí. bien. Y bueno, Sí. lo más importante es que eso, ¿verdad? Que nunca faltó, la gracia de Dios siempre permitió que podamos ofrecer ese acto de misericordia de regalar a todos los miembros, a todos los que asisten, el desayuno y el almuerzo en forma gratuita y también la entrada gratis, porque este es un evento de gran categoría, porque Gladys Garcete va a ser la que va a estar animando todo el día sábado. Y como todos le conocen a ella, ¿verdad? Sí. Que es una... La parte musical. Sí, sí. ella es de primer nivel, ella está trabajando actualmente en los Estados Unidos, ustedes le conocen, padre. Y bueno, va a venir especialmente para animar nuestro encuentro. Aparte vienen 2 monjas, hermanas polacas, que son de la congregación de Santa María Faustina Kowalska. Ah, mira qué bien. Sí, vienen de Polonia, ellas exclusivamente, o sea, tienen un itinerario por Cuba, Miami, pero van a terminar en Paraguay. Van a venir a dar 2 charlas interesantísimas referentes a la devoción. ¿Y ellas hablan el español? Hablan perfectamente O van a hablar en polaco y vamos a tener que traducir al guaraní. Perfectamente, no, Eh. padre. Perfectamente español para todos, ¿verdad? Pero le enseñaba alguna palabra en guaraní también. Y vamos a enseñar. Vamos a enseñar. Porque es primera vez que van a venir al país. Primera vez. Sí. Y No le asusten entonces. no, espero que no, van a ir muy A contentos. pesar de que yo tenía muchos alumnos polacos antes, ¿En cuando serio? estaba por Jerusalén, y vos sabés que ellos rápido aprenden el guaraní también, Ah, sí. porque tienen muchas posibilidades, la lengua de ellos, muchas posibilidades de pronunciación. Ah, Sí. sí. Es interesante. Y bueno, va a estar también nuestro asesor arquidiocesano, que es el padre Aldo Bernal. También va a estar dando una charla el día viernes. Y por supuesto, usted, infaltable. Yo también voy una a estar. ¿Qué charla, hora yo voy a claro que estar? A sí. ver un poco. Y usted va a estar A las 9 de la mañana. A las 3 de la 9 de la mañana. mañana. Del sábado. Del sábado. Del sábado. De 9 a 10. Qué bien. Y por sobre todo aprovechamos este espacio que ustedes nos otorgan para invitar a todos, para recordarles ¿verdad? Que es un lugar enorme de primer nivel también, lo que es esta instalación del Comité Olímpico, que por gracia de Dios estamos consiguiendo
y que va a haber mucho espacio, que va a haber mucha alegría, mucha conexión con la Divina Misericordia y por sobre todo estar todos unidos. Es emocionante, Padre, ver que estamos todos unidos en un solo corazón, en un solo amor, ¿verdad? En una sola gracia que es de la Divina Misericordia. Es como que todos hablemos un idioma diferente que es el de la misericordia. Claro. De repente afuera nos portamos un poquito mal a lo mejor, pero ahí adentro toditos somos buenitos, toditos juntitos, toditos alabamos al Señor. Entonces eso afuera es, somos malos, pero adentro todo bueno. Yo Un recuerdo poquito. por primera vez que he visto y me llamó la atención eso de las 3 de la tarde, Así. cuando estuve por Irlanda, imagínense, en Irlanda, Maynooth se llamaba el lugar, fui a estudiar un poco de inglés, y ahí justamente a las 3 de la tarde, ahí los irlandeses, religiosamente, pero era impresionante la cantidad de gente que se reunían justamente para hacer, por eso te preguntaba esto de las 3 de la tarde, Sí. me quedé todavía con aquella imagen, ¿verdad? Claro. De la coronilla, ¿verdad? La coronilla a Jesús misericordioso. Pero hoy está expandido por todas partes. Sí, por todo el realmente. mundo, por todo el mundo. Yo creo que el hecho luego de que el Papa San Juan Pablo II, primero que era muy devoto, fue el que le canonizó después a Sor Faustina, y después que también el que elevó a una fiesta demasiado importante, ¿verdad? Una semana después de la resurrección. Es el día de la fiesta de la Divina Misericordia. Y Oscar, ¿cómo Sí. es este lema del encuentro? Esta vez dice, caminando a la luz de la misericordia de Dios, primera parte, caminando a la luz de la misericordia de Dios, guiados por la oración hacia la gracia divina. Bueno, nosotros tenemos, Padre, dos lemas. Sí, Un lema general del encuentro, que es el lema que se utilizó desde que comenzamos esto, que es que todos seamos uno. que todos seamos. Del Evangelio de San Juan, sí. 17:21. Sí, Y en cada encuentro posteriormente, de acuerdo al año que estamos viviendo, en este caso nosotros estamos viviendo ahora en este año, el año de la oración. en la oración, entonces dedicamos un lema especial Claro, para el año guiados que estamos justamente. viviendo. Entiendo, guiados por la oración. Así mismo. Sí, hacia la gracia divina. Pero el lema general de todos los encuentros es siempre que todos seamos uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos entre pocos y al final, cuando íbamos creciendo, lo que buscábamos todos es siempre la unificación de todo el apostolado Claro. a nivel nacional. Porque este es, como usted sabe, Padre, es un movimiento que hace poco más se formó, ¿verdad? Sí, Pero que con mucho esfuerzo estamos tratando de llevar adelante entre todos. ya. Y hay otras asociaciones también en el mundo sobre la Divina Misericordia. Normalmente la que más conocida es esta. Existen otras, pero no muy conocidas, Padre. Ya. Y nosotros, Digo, a nivel mundial, a nivel sobre mundial, existe lo que se llama la Asociación Mundial de Apóstoles de la Divina Misericordia Faustinum, todo. que es un grupo así, que es a nivel de diferentes países que se unen, y ahí hay en forma individual sacerdotes, laicos, también hay consagrados, que normalmente ellos reciben justamente de esa asociación todo el apoyo para que esa persona vaya creciendo. Entiendo. Pero eso es a nivel mundial. Claro. Y O además, sea que ustedes aquí en Paraguay somos los únicos entonces que tienen así una asociación de fieles laicos bien organizada entonces. sí, pero para su conocimiento, Padre, nosotros llegamos a hacer en el año 2007 un congreso sudamericano de la Divina Misericordia, donde invitamos justamente a grupos que existen en otros países, como por ejemplo, que existían en esa época todavía, ¿verdad? Que existen también ahora. En la Argentina, también en grupos donde están también en Panamá, grupos también que están en Colombia, grupos que están así en diferentes países Claro. de Sudamérica también, ¿verdad? Que están trabajando también para la Divina Misericordia. Y ahí comenzamos con ellos, así trabajando de esa forma, para que también podamos intercambiar experiencias, que, Claro. que eso es importante, ¿verdad? Porque esto es algo nuevo, Padre, Claro. que empezó por los años 1930 y pico, ¿verdad? Con el tema de Santa Faustina, y continuó luego, ¿verdad?
luego Claro, de la muerte claro. de ella y todo lo demás, el Papa Juan Pablo II que impulsó esto, ¿verdad? Y bueno, y que hoy en día está a nivel ya mundial, padre. Claro, qué bien. Bueno, así entonces nosotros, queridos amigos, estamos conversando con los miembros de esta asociación de laicos, de fieles laicos. Eso es como el derecho canónico nos dice, fieles laicos que pueden asociarse y están moviendo los carismas, porque los carismas son impresionantes los que da el Espíritu Santo para la iglesia. Y ahora nos hacen esta invitación, 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Todos los devotos entonces están invitados y todos también a asociarse, ¿verdad? Porque esto se pueden asociar, Claro, tienen claro. todo su equipo, ¿verdad? Tenemos Para que todo. den los nombres, se vayan fichando y luego también tengan sus grupos, participen en sus capillas, en sus parroquias. Muy bien, le agradecemos al señor Óscar, aquí a la familia, a los esposos y a la señora Jacqueline, ¿verdad? Jacqueline y Óscar que vinieron a visitarnos aquí, pero sobre todo la invitación está hecha para ustedes. Entonces les dejo que hagan últimamente de nuevo la invitación. Comenzamos con Jacqueline. Sí, esperamos a todos los televidentes que están participando de esta programación, entonces al gran encuentro nacional de los apóstoles de la Divina Misericordia, el 15 y 16 de noviembre en el Comité Olímpico Paraguayo Luque. Muy bien. ¿Y Óscar? Y sí, les esperamos a todos, ya sean devotos, seguidores, apóstoles de la Divina Misericordia, para que puedan participar con nosotros. Este es un encuentro nacional, es un momento donde todos nos encontramos y todos juntos ahí compartimos charlas, compartimos inclusive también todo tipo de experiencias, testimonios, también va a haber un espacio de testimonios, esos testimonios que enriquecen realmente, ¿verdad?, la fe de cada persona para que pueda también tener más fe y pueda seguir a Jesús de la Misericordia a través de nuestro apostolado. Les esperamos a todos. Entonces, como dijo mi esposa Jackie, el viernes 15 de noviembre y sábado 16 de noviembre en las instalaciones del local Arenas del Comité Olímpico Paraguayo. Bueno, y yo también me despido de ustedes, queridos amigos, les dejo la bendición. Y yo también les espero, por lo menos en mi horario, ¿verdad? De 8 a 9. O de 9 a 10, ¿verdad? De 9 a 10. De 9 a 10. De 9 a  10, ni que me faltara. Gracias, padre, por tu apoyo también, ¿verdad? Porque, mira, la gente quiere escucharte, padre. Y entonces, muchos van a ir para escucharte. Muchos van a ir. Y bueno, y por lo menos que venga en mi horario, dice. Está bien. Bueno, y les dejo entonces así la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y así, queridos amigos, hasta la próxima con más Ñande Yarañe entrevistas. XXIV Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles, versículo 25, es la que subrayamos hoy dentro de su contexto, y comienza ya desde el versículo 23. No nos olvidemos que cuando
Dice, llamó a 2 centuriones y les dijo, preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea a eso de las 9 de la noche. Preparen también una cabalgadura para Pablo, a fin de llevarlo a salvo hasta el procurador Félix. Esa es la presentación que se nos hace aquí en esta narración, que yo le diría es una casi tercera narración, ¿verdad? La primera es el hecho de la confabulación, que nos narra, que nos cuenta que son más de 40, que incluso dice que se comprometen con juramento a no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Pega coña comprometida, pega coña, yeyucá coña, pues desaparecer, no es la primera vez, porque Pablo también cuando narra en el capítulo 22 esa vocación, ¿se acuerdan que está en el templo? Allí también es el procurador, es decir, el que está al frente con sus centuriones que le salvan a Pablo. Y entonces mientras lo están llevando como para resguardarlo, pero lo tendrán que resguardar también en un lugar seguro. ¿Dónde? Al final de cuentas, en el cuartel. Lo van a tener que llevar a la prisión. Pero Pablo en ese interín, como Aleipo, entonces ahí les pide, ¿verdad? Y les dice, por favor, déjenme hablar, quisiera hablar un poquitito, si es que me permiten, ¿verdad? Y aquí le permiten a Pablo que él pueda dirigirse al pueblo, es decir, cuando el Pablo de pie sobre la escalinata hizo una señal con su mano y haciéndose un gran silencio les habló en lengua hebrea, diciendo, y comienza su discurso, hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora hago ante ustedes. Es decir, Pablo directamente está presentando su defensa, pero le continúan, ¿verdad?, amenazando a Pablo, porque cuando él está casi finalizando, o casi todavía ni está finalizando, cuando ya lo cortan, porque dice en el versículo 20, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, aprobando aquello y cuidando los vestidos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, vete porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Esto es lo que Pablo siente, esto es lo que Pablo entiende de ese encuentro personal con el Señor. Pero miren cuál es la reacción aquí del pueblo. Dice, lo estuvieron escuchando hasta estas palabras, Pero entonces levantaron sus voces diciendo, quita a ese de la tierra porque no merece vivir. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces lo que ellos están queriendo aquí es matarlo, hacerlo desaparecer. No minieteo y se animan y quieren, quita a ese aquí de la tierra. No merece vivir. Y entonces por eso se nos presenta como una situación bastante difícil, bastante controvertida, digamos. Y continúa, porque él no merece vivir. Ahí es donde comienzan con un gran alboroto. Al final de cuentas vienen los soldados, los romanos, lo toman, lo llevan, cuando lo estaban ya arrastrando porque lo iban a llevar a la prisión. Dice Pablo, les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Al oír esto, el centurión fue a decirle al tribuno, ¿qué vas a hacer? Ese hombre es un ciudadano romano. Entonces vino el tribuno y le preguntó, ¿eres ciudadano romano? Pablo dijo, sí. El comandante entonces respondió, yo he pagado mucho dinero para recibir esa ciudadanía. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Soy un hijo del rey. Nada te falta. Él vigila mi paso. Nada te falta. Soy un hijo del rey. Nada te falta. Yo no tengo miedo. 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 Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one, Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. Vote no, you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos, carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante, hasta corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, 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 yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río. Eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi Padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos, yeah. I'm holy, soy pura ceniza, ciudadano del cielo no dice. Yo no tengo miedo, no tengo miedo, vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso. Nada te falta. Soy un hijo del rey. Nada te falta. Él vigila mi paso. Nada te falta. Soy un hijo del rey. Nada te falta. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Paseo. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Cuánto amor hay en
nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, el que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Y así verte en el que siente que sus noches son eternas. Y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Esta es la situación, este es el contexto histórico en que nosotros nos encontramos. Aquí le encontramos a un Pablo que hace su autodefensa, capítulo 22. Enseguida lo toman preso, lo llevan, pero Pablo también enseguida levanta la voz y él dice que él es un ciudadano romano. Habíamos presentado y habíamos estudiado un poco qué significaba ser un ciudadano romano. El ciudadano romano tenía todos los derechos para ser cuidado por una parte, pero también
tenía otros derechos muy importantes, que no podría ser azotado, no podría ser llevado a la prisión, e incluso, aquí como dice Pablo, ¿cómo es que ustedes me están llevando a la cárcel? Ustedes tienen permiso, tienen autorización, yo siendo ciudadano romano. Él está apelando entonces a su ciudadanía romana. Obviamente lo que tengo aquí, incluso dice los que lo iban a aceptar. Entonces, los que estaban a punto de someterlo a azotes se apartaron enseguida, y el tribuno tuvo miedo al enterarse de que Pablo era ciudadano romano y lo había encadenado. Se da cuenta, hasta ellos corren peligro, ¿verdad? Corren peligro porque están haciendo algo que incluso la ley romana prohibía. Entonces va a tener el rayo, la de ella por peane, pena y no pear, entonces se te puede denunciar a vos que hiciste eso y va a ser en contra tuya. Entonces después continúa, porque aquí, ya que ellos no pueden hacer nada, esta situación para ser linchado, matado, Pablo estaba ya en la mente de estos judíos. Lo llevan frente al Sanedrín, junto al Sanedrín, quieren que el Sanedrín entonces se haga caso, es como diciendo, bueno, vamos a pedirle a los del Sanedrín. Y el mismo aquí ciudadano romano es llevado entonces, pero claro, él es judío, es llevado entonces ante el Sanedrín. Aquí luego ya de nuevo tienen otro problema muy enseguida. Hermanos, hasta ese día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Pablo ya comienza de esta manera. Que eso ya no le gusta al sumo sacerdote que estaba allí presente, Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Callecerte, más o menos. Y entonces Pablo reacciona. Pablo no se calla tampoco. Pablo le dice, si tú vienes aquí para para juzgarme según la ley y estás actuando contra la ley, entonces no tiene sentido. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente le hace golpear, le hace pegar. Y eso fue el sumo sacerdote. Bueno, y seguimos un poco más, ¿verdad? Porque después todas estas peripecias y situaciones por las que él va pasando, lo lleva ahora a defenderse siempre, porque son situaciones bastante duras, bastante difíciles. Y muy inteligentemente, desde el versículo 6 nos cuenta de que Pablo divide a esa misma asamblea, porque esa asamblea estaba constituida en el Sanedrín por fariseos y saduceos. Y sabiendo eso, entonces Pablo dice, ustedes aquí me están trayendo para juzgarme por una de las causas en que nosotros, yo como fariseo, dice, creo. Entonces cuando dice eso, todos los que eran fariseos dicen, bueno, a la verdad, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí, verdad? Le estamos juzgando a uno de los nuestros que está defendiendo los principios y valores que nosotros también defendemos. Aquí se está queriendo meter el tema de la resurrección, que sea de la opinión pública. Lucas, por otra situación y por otras partes de su evangelio, también metió como para que sea de opinión pública, sea una reflexión constante dentro de la comunidad, el hecho de la salvación para todos, para todos. La salvación es para todos. Y por lo tanto, si la salvación es para todos, él mete este concepto de resurrección y va creando opinión pública. Ahora, él está lanzando aquí el tema de la resurrección. De una manera pública, de una manera oficial, imagínense frente al Sanedrín, él comienza a hablar sobre la resurrección. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Si tomas tu Biblia, no tienes que leer mucho para encontrarte con el personaje principal, Dios. Sí, él aparece en la primera oración de la Biblia y luego, más adelante en la página 1, te encuentras con los humanos. Y ahí lo tienes, los dos jugadores principales en la Biblia, Dios y los humanos, en el escenario del mundo.
Bueno, no exactamente. En realidad, en la Biblia encontramos un elenco mucho más amplio de personajes, no solo los humanos y Dios. ¿Cómo quiénes? Bueno, las figuras que las escrituras hebreas llaman los Elohim, ángeles, el Satán, los demonios, están por toda la historia. Oh, cierto, los seres espirituales. Para ser honesto, nunca he sabido qué hacer con ellos. Es un poco extraño. Y desafortunadamente, casi todas nuestras concepciones modernas de estos seres están basadas en serios malentendidos. Muy bien, entonces hablemos de los seres espirituales en la historia de la Biblia. Lo primero que tenemos que hacer es reorientarnos hacia cómo los autores bíblicos antiguos veían el mundo. En las páginas 1 y 2 de Génesis, Dios trae orden a un desierto de agua, separando los cielos de arriba de la tierra de abajo. Sí, esta es la tierra, donde vivimos. Y luego están los cielos, en lo alto, que ellos veían como el dominio de Dios. Pero en la Biblia, estos espacios no están separados, se superponen. Y de hecho, el jardín del Edén se describe a lo largo de la Biblia como un jardín en lo alto de una montaña, donde el cielo y la tierra son uno. Genial. Entonces, ese es el mundo. Ahora, necesita algunas criaturas. Dios primero crea y designa el sol, la luna y las estrellas para gobernar el día y la noche. ¿Te refieres a las esferas gigantes de gas encendido que están en el cielo? Bueno, así es como tú piensas en ellas. Pero los autores bíblicos, como todas las personas de la antigüedad, pensaban en ellas como criaturas celestiales gloriosas, brillando en lo alto. Lo que es algo extraño. No pienso en las estrellas como criaturas. Bueno, tú no lo haces, pero para los autores bíblicos, las estrellas definían sus categorías para pensar y hablar sobre una realidad espiritual que existe junto a la nuestra. Y es una clase de realidad diferente, así como el cielo es diferente a la tierra. Y está llena de criaturas que tienen diferentes clases de cuerpos espirituales resplandecientes. Ok, entonces casi todas las culturas pensaban en las estrellas como seres divinos, incluyendo los israelitas antiguos. Pero los autores bíblicos dejaron claro que estos seres no son Dios, más bien son imágenes de Dios. Su gloria y estatus superior son un reflejo de la gloria y el estatus del Creador, y ellos existen para servir a sus propósitos. Entonces las estrellas simbolizan seres que son como el equipo de trabajadores celestiales de Dios. Sí, ahora regresemos un poco, porque después de que Dios designó a las huestes celestiales, también designó otro tipo de criatura. Los humanos. Sí, en hebreo son llamados Adán, lo que suena como la palabra hebrea para tierra, porque de eso fueron hechos. Así que gobernantes gloriosos arriba y sapiens peludos abajo. Pero luego viene un giro asombroso. Dios le dice a los débiles humanos que deben gobernar toda la creación. Les invita a elevarse de sus polvorientos orígenes y compartir la gloria de Dios como sus compañeros. De manera que Dios quiere gobernar el mundo a través de los humanos y no de los seres espirituales. Exacto. Así es como el poeta del Salmo 8 entendía las historias del Génesis. Él mira hacia las estrellas y dice: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Este es el llamado supremo de la humanidad, gobernar la creación en el amor y el poder de Dios. Genial. Pero no todos son felices. Se nos presenta un ser espiritual que no quiere que los humanos gobiernen. Así que los engaña para que piensen que pueden obtener el poder divino en sus propios términos. Ellos son engañados y aceptan la oferta. Así que son expulsados de la montaña del Edén, exiliados para vagar por la tierra y regresar al polvo. Esta serpiente no trae nada bueno. Sí, y conforme lees descubrirás que es parte de una rebelión espiritual que persigue a los humanos fuera del Edén, y las cosas se ponen peor a partir de ahí. Los humanos todavía desean gobernar, así que empiezan un nuevo proyecto. Sí, en la Biblia es llamado Babilonia. Este es el anti-Edén, donde los rebeldes humanos y espirituales se unen para elevarse a ellos mismos a su antigua gloria. Así que, con todo esto en mente, ahora podemos apreciar todo el elenco de personajes que se nos presentan en la historia bíblica. Dios, los humanos y todos los seres espirituales. Exactamente. Entonces aquí está un vistazo de lo que vamos a explorar. Aprenderemos más acerca del equipo de trabajo celestial de Dios llamado el Concilio Divino. Luego hablaremos acerca de los ángeles y querubines, figuras claves en el reino espiritual. Y luego un ángel en particular llamado el Ángel de Jehová. También veremos a los rebeldes espirituales en la Biblia conectados con el Satán y los demonios. Y finalmente veremos cómo es que toda esta historia apunta a Jesús, quien vence al mal y vuelve a unir el cielo y la tierra para que la nueva humanidad pueda colaborar con Dios.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? 24º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo, el costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar, ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar, concebirás al Hijo de Dios, su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país.
Y seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y nosotros hoy reflexionamos sobre este versículo 25. Escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias es entonces el que va a escribir esta carta. Miramos el contexto histórico donde se encuentra Pablo, está en la prisión, después viene esta conjura, quieren matarlo. Aquí también nos habíamos enterado de que Pablo tiene una hermana que vive en Jerusalén. Y ahí su sobrino es el que descubre, es el que escucha, es el que sabe que se están confabulando contra Pablo, que lo quieren matar. Y sabe todos los detalles y por lo tanto se va junto a su tío, se va junto a Pablo y le cuenta. El joven, una vez que llega allí, entró en el cuartel y le avisó a Pablo. Entró en el cuartel y le avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, ¿qué le dijo entonces? Lleva a este muchacho ante el tribunal, porque tiene que hacer algo, porque tiene algo que decirle. Por favor, era a mí, porque tiene algo que decirle. Es decir, el comandante, el tribuno, el que está allí, tiene que saber, porque algo lo manda, algo lo dirige para ahí, ¿no? Entonces Pablo le hace decir, este muchacho tiene algo que decir. Ahí Shemón de Pablo la pea y cosa, le puede decir el tribuno, ¿verdad? El comandante. Pero aquí entonces son testigos, es decir, otras personas que vienen y que le anuncian. Entonces Pablo dice, bueno, pero yo no puedo hacer nada. Yo estoy aquí en la cárcel, estoy imposibilitado de nada. Vete inmediatamente. Entonces por eso le llama, dijimos, el prisionero Pablo me llamó y me pidió que te trajera a este muchacho porque tiene algo que contarte, tiene algo que decirte entonces. Este muchacho que vino también a hablar con Pablo. El tribuno, tomándolo de la mano, lo llevó aparte y le pregunté. ¿Qué es lo que le pregunta? ¿Qué es lo que tienes que qué es lo que tienes que informarme? Le dice. ¿Qué es lo que tienes que informarme? Porque aquí viene este soldado y me dice que yo tengo algo, o mejor dicho, este muchacho tiene algo que informarte. Este le dijo, los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle en el Sanedrín que no es con el fin de hacer una investigación más detallada sobre su caso. Pero tú no te dejes convencer, porque están dispuestos a llevarles a la cuenta, ¿verdad?, de la guerra a lo máximo. Y justamente por eso es una confabulación, es una conjura. Ya Yucatán ¿verdad? Entonces, por favor, contame, ¿qué es lo que tenés que avisarme? ¿Qué es lo que tenés que informarme? Según lo que tu tío, ¿verdad?, entonces quiere que vos me cuentes. Eso es lo que el tribuno le dice, ¿verdad?, a este joven. Y ahí él le cuenta, ¿verdad?, que hay unos 40 hombres que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta haberlo matado. Y ahora están preparándose ¿a qué cosa? Se están preparando y esperando sobre todo tu decisión. Tu decisión. No depende de Andrés. No depende de Andrés. Porque en la medida en que vos muevas esto, ciertamente que ellos van a venir, pero van a venir con esta intención. How you en el camino. Ahí va y ve, en el camino. Entonces, cuando ya le despidió, el comandante despidió al muchacho, recomendándole, no digas a nadie que me has comunicado estas cosas. Y claro, imagínense el tribuno, los soldados, todo eso, entonces tienen poder, tienen fuerza, podrían también hacer otras cosas. Pero claro, si todo el mundo se entera que ellos van a actuar, entonces todo el mundo corre, todo va a ser buenito, ¿verdad? Entonces por eso le dice, bueno, de quién es teta, como si vos nunca ni me conoces ni hablaste conmigo. Vos lo único que tenés que hacer en este caso es irte con tus padres, ¿verdad? Ir nuevamente, porque este es el sobrino. Y así yo puedo trabajar libremente. El comandante despidió al muchacho para hacernos comunicar, para comunicar todas estas cosas. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy.
yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga.